El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, lunes 17 de enero del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 16 al 23, Salmo 49, entre paréntesis, y Salmo 50, versos 8 al 9 y del 16 al 17 y 21 al 23. El Evangelio está tomado de Marcos 2, versículos del 18 al 22. El tema de hoy, efectos de la minusvalía. Queridos amigos de la palabra de Dios, pido al Señor que les conceda una bendecida y exitosa semana en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y también les conceda la recuperación rápida y total para Teresita Flores y su hija Adriana Muñoz. El tema de la minusvalía se presenta en la primera lectura del libro de Samuel. Lo trabajaremos analizando algunas características de Saúl, quien ya lo tenemos actuando como rey de Israel. El Evangelio nos trae el tema del ayuno. ¿Hacerlo o no? Mientras el esposo se encuentra presente entre sus amigos, ellos no tienen por qué ayunar. Aprenderemos algunas clases de ayuno. Escuchemos la primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 16 al 23. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl: «Voy a comunicarte lo que el Señor me ha manifestado esta noche». Contestó Saúl: «Dime». Samuel dijo: «Aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido la orden del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín, haciendo lo que el Señor reprueba?» Saúl replicó: «Pero yo he cumplido la orden del Señor. He hecho la campaña a la que me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal». Samuel contestó: «¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos? ¿O quieren que obedezcan su voz? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía. Crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza como rey». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Samuel le comunica a Saúl lo que Dios le había manifestado la noche anterior y le dice: «Aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores de los amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido la orden del Señor?». Queridos, en estas tres oraciones se encuentra un material psicológico extraordinario. Vamos a empezar con la primera. Dice: «Aunque te creas pequeño». ¿Qué? Pero si el sábado 15 pasado leímos en 1 de Samuel 9:1-4 que Saúl era joven y apuesto, que no había entre los hijos de Israel nadie mejor que él. De los hombros para arriba sobrepasaba a todo el pueblo. En pocas palabras, Saúl era un churro. ¿Qué le pasaba a este hombre? Vayamos a 1 de Samuel 10, 19 al 27 para comprender el carácter de Saúl. Samuel dijo al pueblo: «Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios
que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Yahvé por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercaran, todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Quis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Yahvé si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Yahvé: he aquí que él esté escondido entre el bagaje, es decir, el equipaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Yahvé, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, las escribió en un libro, el cual guardó delante de Yahvé. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa o Gibeá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Resumiendo estas dos primeras lecturas que acabamos de leer, encontramos que Saúl se creía a sí mismo insignificante, pequeño, 1 Samuel 15:17. Luego, cuando lo iban a nombrar rey, se escondió entre el equipaje, no quería que lo encontraran. Esa acción le valió el desprecio de algunos hombres que comentaron: ¿cómo va a salvarnos este? Ahora pasemos a la primera escena del por qué Saúl desobedeció a Yahvé y a Samuel. Primera de Samuel 13, del 7 al 14. Y Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahvé. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. Perdón. Bueno, mil disculpas, alguien tocó el timbre de la puerta. Gajes del oficio. Bueno, continuemos. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Fíjense, Saúl no era quien para ofrecer ese sacrificio. No era de la tribu de Leví, ni había sido ungido como sacerdote. Fue un desobediente por temor al pueblo, a que lo abandonara, a que sus soldados se rindieran. Eso pesó más en la mente de Saúl que obedecer a Dios y a Samuel. Proverbios 23:7, en la versión de una Biblia evangélica, dice: porque como él piensa en su corazón, él también lo es. Repito, porque como él piensa en su corazón, él también lo es.
podríamos poner así, porque lo que pienso en mi corazón, yo también lo soy. ¿Te das cuenta? Lo que tú piensas, eso eres. Saúl pensaba que era insignificante, pequeño, por lo tanto, actuaba así. Y la última desobediencia que colmó el vaso fue cuando desobedeció la orden de acabar con todos los amalecitas y sus pertenencias. Recordemos que los amalecitas, cuyo rey había sido Amalec, fueron los que atacaron traicioneramente la retaguardia, por donde estaban las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos, al atacarlos cuando salían de Egipto. Deuteronomio 25, 17 al 18. Sin embargo, fueron derrotados en la batalla de Refidín, Éxodo 17, versículos del 9 al 11. Yahvé, en el versículo 14 de Éxodo 17, decretó entonces que él borraría la memoria de Amalec en la historia. Pero Dios había designado que Saúl lo hiciera como el primer rey de Israel. ¿Pero qué hizo él? Le perdonó la vida al rey de los amalecitas, al rey Agag, y conservó lo mejor de las pertenencias del pueblo porque temió a sus soldados, nuevamente, primera de Samuel 15:24. A Dios le agrada más la obediencia que los holocaustos y sacrificios. Y cómo no, los padres también nos agrada más que los hijos nos obedezcan. Porque para Dios la rebeldía es como pecado de adivinación y la terquedad o arrogancia como un pecado de idolatría. ¡Terrible! Samuel le dijo a Saúl que Dios lo había rechazado y se había escogido a otro para reinar, a David. ¿Qué graves consecuencias nos acarreamos cuando somos ignorantes de que sufrimos el desorden de la minusvalía? Nos hace tercos y desobedientes, porque nos creemos insignificantes, poquita cosa. Perdemos nuestro destino glorioso por creernos y pensar de esa forma, que no somos lo suficientemente capacitados, educados, o no hemos ido a la universidad, o no tenemos un trabajo importante. Al final, Saúl se volvió envidioso y celoso, aparte de sentirse poquita cosa, y terminó muy mal. Pero veamos qué es la minusvalía. Las discapacidades se clasifican en 9 grupos: de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición del cuerpo, de la destreza, de situación, de una determinada aptitud y otras restricciones de la actividad. Se entiende por minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado, producto de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales. La minusvalía representa la socialización de una deficiencia o discapacidad, reflejando las consecuencias que se derivan de las mismas. Las podemos clasificar de acuerdo a 6 grandes esferas, denominados roles de supervivencia, en las que se espera demostrar la competencia de una persona. Y estas son: orientación, movilidad, independencia física, ocupacional, de integración social, de autosuficiencia económica, entre otras. El diagnóstico de una persona con discapacidad deberá realizarse en relación a la deficiencia que la ocasiona junto a las consecuencias de la misma, que además podrán derivar en minusvalía sin relación lineal entre ellas, ya que pueden darse situaciones en las que una deficiencia no cause discapacidad, pero sí minusvalía. Yo diría que nos deberíamos de hacer ciertas preguntas para poder descartar la minusvalía en nuestro carácter
O si tenemos algunas características, empezar un programa de trabajo de rehabilitación, ¿verdad? Muy bien, oremos con el Salmo responsorial 50 entre paréntesis 49. Responderemos: al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Repetimos: al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Repetimos: al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Respondemos: al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Vinieron unos y preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? En cambio tus discípulos no ayunan. Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les será arrebatado el esposo. Entonces aquel día sí que ayunarán. Nadie cose un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y la rotura se hace más grande. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ayunar o no ayunar? He ahí el dilema. No, para nada. El ayuno lo determina el Espíritu Santo. Él nos guía, así como lo guió a Jesús a realizar 40 días de ayuno en el desierto antes de iniciar su misión. Mateo 4, 1 al 2. Ayunar es privarse de tomar alimento durante un periodo de tiempo. La ley mosaica no ordenó el ayuno, sin embargo, Moisés ayunó en el Sinaí por 40 días sin comer pan ni tomar agua. Éxodo 24, 28. El primer ayuno se menciona en Jueces 20, 26. Los últimos libros escritos del Antiguo Testamento presentan varios tipos de ayuno no prescritos. A mí me encanta el ayuno y la oración de Esther. Esther capítulo 4. Yo lo he seguido al pie de la letra, claro, cambiando los temas. En ocasiones se proclamaba un ayuno nacional en tiempos de calamidad, Jeremías 36, 9. Lo importante, queridos, es consultar al Espíritu Santo siempre y preguntarle si Él desea que acompañemos nuestra oración de intercesión con el ayuno. Por ejemplo, personalmente, por lo general, hago un día de ayuno a la semana absteniéndome de alimento, pero sí tomo agua pura. No café, ni té, ni limonada, solamente agua pura. Para interceder por la sanidad de la hipomanía de Tom, ayuné y oré una vez por semana durante 7 años. Y Dios respondió con la sanidad de Tom. En cuanto al Evangelio de hoy, Jesús no desea que sus discípulos ayunen mientras se encuentra Él con ellos. Después de su ascensión, la Iglesia practicó el ayuno como parte de su existencia. ¿Y tú? ¿Practicas el ayuno para acompañar tu oración de intercesión? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.